Audiobiblia textual. Libro de Números, capítulo 29. Sacrificios de la fiesta de las trompetas. En el 7º mes, el día 1 del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Os será día de sonido de trompeta. Prepararéis un holocausto de olor que apacigua a Yahvé, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por un becerro, 2 décimas por un carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación a favor de vosotros, además del holocausto de la luna nueva y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal, y sus libaciones según su decreto, olor que apacigua a Yahvé. El día 10º de este mes tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas. Ningún trabajo haréis. Ofreceréis en holocausto de olor que apacigua a Yahvé un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto. Su ofrenda vegetal será de 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por un becerro, 2 décimas por un carnero y 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Asimismo, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda por el pecado para las expiaciones y del holocausto continuo, de su ofrenda vegetal y sus libaciones. Sacrificios en la fiesta de los tabernáculos. El día 15 del mes 7º tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil y celebraréis la fiesta solemne a Yahvé durante 7 días. Ofreceréis como holocausto sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos añales serán sin defecto. Su ofrenda vegetal será de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada uno de los 13 becerros, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros y 1 décima por cada uno de los 14 corderos. Como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación, aproximaréis un macho cabrío. El segundo día, 12 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El tercer día, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales, sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y sus libaciones. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, con su ofrenda vegetal y su libación. El octavo día tendréis una asamblea solemne, no haréis ningún trabajo servil, y ofreceréis en holocausto en sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé, un novillo, un carnero, 7 corderos añales sin defecto, y su ofrenda vegetal y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto. Y además del holocausto continuo,
un macho cabrío como ofrenda por el pecado, con su ofrenda vegetal y su libación. Estas cosas ofreceréis a Yahvé en vuestras fiestas solemnes, aparte de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, con vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales, vuestras libaciones y vuestras ofrendas de paz. Y Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés.